Bienvenidos a esta cápsula de la materia Relaciones Individuales de Trabajo. Hoy hablaremos de modificación del contrato laboral, suspensión, término y recesión de relación laboral. Una vez que se ha determinado que el contrato laboral es el documento que estipula las condiciones de trabajo entre la parte patronal y el trabajador, considerando que este último prestará un servicio a cambio de una remuneración económica, y que el contrato laboral deberá establecer todas las prestaciones que recibirá durante esta relación laboral, se debe tomar en cuenta estos temas de suspensión, modificación, recesión y término de relación laboral. Por lo que se refiere a la suspensión, esta salvaguarda la continuidad de la relación contractual. Tiene por objeto evitar una ruptura definitiva cuando sobreviene una causa suficiente y justificada que impide transitoriamente el ejercicio del trabajo que hace la parte del trabajador. Esto permite que el contrato sufra una interrupción pasajera sin afectar su subsistencia esencial. Es así un intervalo pasivo del contrato, un paréntesis en la dinámica, la cesación justificada de la ejecución del contrato de trabajo que, sin afectar su subsistencia, exonera temporalmente tanto al trabajador como al patrón de cumplir con sus debidas obligaciones. Ahora bien, en el caso de México, la Ley Federal del Trabajo establece este tema en el artículo 42, donde se establece que son causas de suspensión temporal de las obligaciones para prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad del trabajador y del patrón, la enfermedad contagiosa del trabajador. Acabamos de pasar por una temporada de pandemia. Aquellos trabajadores que padecieron COVID, por supuesto, tuvieron que tener una suspensión laboral debido a esta enfermedad. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no contribuya a un riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absoluta, si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir el trabajador, el arresto del trabajador, el cumplimiento de los servicios y desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción 3 de la misma Constitución, la designación de los trabajadores como representantes ante organismos estatales, juntas de conciliación y arbitraje, Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes, la falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador, la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. La característica de la suspensión es la temporalidad y su causalidad. Una vez terminada la causa que determinó la pausa de la relación laboral, el trabajador deberá retomar su trabajo. También puede existir la modificación al contrato de trabajo. Esto se da a veces porque durante la vigencia del mencionado contrato, el trabajador debe hacer algún otro tipo de tareas a las que fue originalmente contratado o, en su defecto, cambiar de lugar de donde estaba ejerciendo el trabajo original. Las modificaciones pueden ser de tres tipos. Movilidad funcional, es decir, cambian las tareas del trabajador respecto de las que originalmente se le habían asignado. Movilidad geográfica, es decir, se cambia de lugar o de centro de trabajo. Y la modificación sustancial. Esto es cuando se cambian las condiciones generales del contrato originalmente pactado con el patrón. En México, el artículo 426 de la Ley Federal del Trabajo se refiere a las modificaciones del contrato. Este artículo se refiere no solamente a las condiciones generales de los contratos colectivos, sino también a los contratos individuales. Establece: los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar a las juntas de conciliación y arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos, tanto colectivos como individuales. Cuando existan circunstancias económicas que lo justifiquen, cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo,
La solicitud se ajustará a los dispuestos en los artículos 398 y 419, fracción primera, y se tramitará de conformidad con el trabajo hecho por el trabajador hasta ese momento. Ahora también hay que establecer que esas modificaciones, por ejemplo, si un trabajador hacía una función y ahora hace alguna de rango superior, también deberá elevarse el tema del salario, pero si el trabajador hacía una función superior y ahora lo mandan a hacer una función básica, se le deberá respetar el salario superior que tenía y no podrá bajar. Pasaremos a abordar otro tema que se relaciona con el mismo contrato, y esto es la recesión. Es decir, es un proceso mediante el cual se da por finalizado o extinguida la relación de trabajo estipulada en el documento. Esto es de forma voluntaria, ya sea de parte del patrón o de parte del trabajador. El artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo establece este aspecto. ¿Por qué es importante asentar esta situación? Bueno, porque hay que señalar que tanto el patrón como el trabajador podrán rescindir el contrato en el momento que ellos lo decidan, siempre y cuando haya causa justificada, y esto sin recurrir a una responsabilidad. En el 47 se establece las causas de rescisión de la relación de contrato sin responsabilidad para el patrón. La primera es engañar al trabajador o en su caso al sindicato que hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en las que se atribuyan al trabajador capacidades, aptitudes o facultades de las que carezca. Esta situación dejará de tener efecto después de 30 días de que el prestador de servicios empiece a laborar. Es decir, por ejemplo, si yo presento un título de ingeniero en electromecánica y la realidad es que ese título no es real, pero si después de 30 días de haber probado que sí lo sé, aun cuando no tenga el título, queda sin efecto. Ahora, incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, en amagos, en injurias, en malos tratamientos para con el patrón como para con sus compañeros de trabajo, también es una causa de recesión de contrato. También en contra de clientes o de proveedores del propio patrón. El artículo 47 también establece que cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros algunos actos indebidos, situaciones de disciplina, alterar la disciplina, por supuesto, al interior de los centros laborales, ocasionar el trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinarias, instrumentos, materias primas y demás situaciones relacionadas con el trabajo. Ocasionar el trabajador los perjuicios del que habla la fracción anterior, siempre y cuando sean graves, sin dolo, pero con negligencia fatal. Como comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido la seguridad del establecimiento o las personas que se encuentren en él, cometer actos inmorales, hostigamiento, acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento del trabajo o revelar los secretos de fabricación de el lugar donde se desempeña. El patrón que despida a un trabajador deberá darle un aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la recesión y la fecha o fechas en las que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado el trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique de forma personal. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzarán a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto de la Junta por sí sola determinará la separación no justificada y en consecuencia la nulidad del despido.
El artículo 51, en cambio, establece las causas de recesión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, como el engaño del patrón o, en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo, incurrir el patrón o sus familiares en faltas de respeto al trabajador, actos de violencia como amenazas, injurias, hostigamiento, acoso sexual, malos tratamientos, incurrir el patrón o familiares fuera del servicio en los actos a los que se refiere la fracción anterior, incluso si son tan graves que hacen imposible la relación de trabajo, reducir el patrón el salario del trabajador, no recibir el salario correspondiente en la fecha, lugar u hora convenidos, sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, etcétera. Esta situación de recesión del contrato debe ser debidamente notificada a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que ella defina si se puede dar incluso el paso para que pueda haber incluso una demanda laboral. A veces los trabajadores argumentan despido injustificado, piden restitución del cargo y, por supuesto, la parte laboral, el patrón deberá probar que la decisión que toma de rescindir el contrato es debidamente justificada a través de cualquiera de las causales que establezca, por supuesto, esta ley. Otro aspecto en la terminación es la terminación en la relación del trabajo. En estos casos, el artículo 53 establece que son causas de terminación de las relaciones del trabajo el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión de capital de conformidad con los artículos 36, 37 y 38, la incapacidad física o mental o inhabilidad que manifiesta el trabajador y los casos a los que se refiere el artículo 434. En todos estos casos debe haber un pago a los trabajadores que terminan una relación laboral. Esto es, de acuerdo al artículo 50. La terminación del contrato laboral, de la relación laboral, no solamente se debe romper así nada más, debe haber consentimiento de ambas partes y, por supuesto, se debe pagar el finiquito correspondiente. Otro aspecto es la terminación de la relación del trabajo. En estos casos, el artículo 53 establece que son causas de terminación de las relaciones del trabajo el mutuo consentimiento, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión de capital de conformidad con los artículos 36, 37 y 38, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo y los casos a los que se refiere el artículo 434. En el caso de la fracción 4 del artículo anterior, si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que le correspondan de conformidad con las leyes. Mientras que en el artículo 55 se establece que si en el juicio correspondiente no se comprueba que las causas de terminación por parte del patrón, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48. La terminación de la relación laboral también significa el término del pago de un finiquito bajo los lineamientos de ley. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Soy Erendira Patricia Flores Rodríguez.